Hoy estamos desde La Habana con un compañero que amablemente aceptó nuestra invitación para el diplomado. Raúl Capote es periodista del diario Granma en Cuba y en el día de hoy pues estamos participando en lo que es la sexta conferencia por el equilibrio del mundo en el marco del natalicio de José Martí, y hemos estado en varias actividades y varias conferencias, y bueno, hoy dedicamos unos minutos también para hacer la grabación de esta conferencia que dicta hoy Raúl Capote. Es nacido en la ciudad de La Habana, Cuba. Es escritor, periodista, profesor universitario, analista internacional, máster y profesor auxiliar. Autor de los libros Juego de Iluminaciones, cuentos de la editorial Mecenas, Cienfuegos, Cuba, 1990. Para divagar, otro libro, Para divagar mientras llueve, cuentos, editora Abril, en el año 99 en La Habana. El libro El Caballero Ilustrado es una novela de la editorial Letras Cubanas, también de La Habana, en 1998. El Adversario, novela, editorial Plaza Mayor, Puerto Rico, 2005, y editorial Letras Cubanas, La Habana, 2014. Enemigo Testimonio, editorial José Martí, 2012, y Capitán San Luis, Cuba, 2021. El libro cuenta con ediciones en España, en Italia, en Alemania, Brasil y Argentina por las editoriales Acal. Zambón, Acercándonos y Consecuencias. La guerra que se nos hace es un ensayo de la editorial Capitán San Luis en el año 2016 de Cuba. Cuba y el mundo entre la libertad y la esclavitud, del Ateneo Edizioni, en Milán, Italia, en el año 2022. Objetivo Cuba, editorial Verde Olivo, Cuba, 2024. Y Guarimbas, que es un libro que está vinculado a Venezuela y la experiencia de nuestro ponente con Venezuela, de los gestores de Guarimba, los gestores del caos, editorial Fundarte, de Caracas, Venezuela, recientemente en el año 2024. Quiero agradecerte mucho, Capote, por acompañarnos, por venir hasta acá para poder grabar y regalarnos un poco de tu experiencia con este tema que definimos como injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces, adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Nada más oportuno que en medio de un evento dedicado a José Martí para hablar del tema de la injerencia de Estados Unidos en el continente. José Martí, que fue un discípulo destacado de Simón Bolívar, que compartió con él la visión del peligro que significaba para el continente latinoamericano y para el Caribe el naciente imperio estadounidense. Martí, que definió con toda claridad desde su vivencia personal, por haber vivido tantos años dentro de los propios Estados Unidos, a ese imperio que nacía como un monstruo, el famoso monstruo que él le conoció también las entrañas, y que tuvo la perspicacia de darse cuenta del peligro que significaba para América Latina ese imperio naciente. La historia demostró después la realidad de esa visión de Bolívar y de esa visión de Martí sobre lo que significaba Estados Unidos para el continente latinoamericano. Yo creo que ver nada más claro que el famoso testamento político de Martí, la famosa carta a Manuel Mercado, donde él advierte de lo que pretendía Estados Unidos en el continente, y dice a las claras, sin ningún tipo de prejuicio, con total transparencia, cuál era su papel, cuál era la razón por la cual se comenzaba la guerra necesaria en Cuba, cuál era la razón del inicio de una guerra contra el colonialismo español, que no se trataba solamente de obtener la independencia de Cuba, sino de impedir a tiempo que los Estados Unidos se extendieran por las Antillas y cayeran con esa fuerza más sobre nuestra tierra de América. Esa claridad martiana permitió a Cuba, a los cubanos entonces, preparar una guerra en condiciones diferentes, que fue frustrada precisamente por la primera intervención estadounidense. Y quería remitirme precisamente a ese periodo, porque quizás la primera guerra, pudiéramos decir, de carácter no convencional, ahora que estaba de moda hablar de este tipo de conflictos,
la vivimos nosotros en el Caribe a partir de la injerencia estadounidense, la pretensión estadounidense de apoderarse de América. Cuando uno estudia la manera en que prepararon la intervención estadounidense en la guerra entre Cuba y España, uno se da cuenta de la cantidad de similitudes que existen, de semejanzas que existen, salvando las distancias históricas y el desarrollo tecnológico. Porque Cuba, antes del inicio de la guerra y durante los primeros años de la guerra de liberación contra España en 1895, vivió una guerra, pudiéramos decir, multiforme. O sea, la guerra cultural que se desarrolla contra Cuba y contra España, con el uso de la prensa, con el uso masivo de la prensa, que llega incluso a que en Cuba se establezca. John Hersey, que era un gran periodista de la época, y Pulitzer, incluso hay un premio hoy estadounidense que lleva su nombre, establezcan sus rotativas en La Habana. Se hicieron alrededor de 40.000 cartones de guerra, o sea, caricaturas de guerra. En esa época la fotografía no tenía el papel que jugaban la prensa que tenía, pero quizás la primera gran campaña que se realiza en el mundo dirigida a denigrar la figura del contrario para preparar las condiciones para una intervención se desarrolla en ese escenario. Antes de la llegada de las tropas estadounidenses, como bien define Luis Brito en uno de sus trabajos, antes de la llegada de los acorazados y los misiles, primero vino la guerra de las ideas. Prepararon las condiciones para facilitar la intervención, que terminó en lo que ellos definieron como una guerra espléndida. Prácticamente no le costó nada. El decadente gobierno español se derrumbó. Lograron el propósito de construir en el imaginario de la gente, la imagen de Estados Unidos como el salvador de los pobres pueblos latinoamericanos, de los pobres pueblos puertorriqueños y cubanos, que fueron dibujados todo el tiempo como gente incapaz de gobernarse por sí mismos, como gente que necesitaba de la madre América para poder prosperar y para poder llegar. Intentaron ciertamente anexarse a Cuba después de ese periodo, no lo lograron porque las condiciones históricas del momento no lo permitieron y porque además el sentimiento nacionalista del pueblo cubano presente después de tantos años de lucha contra España se los impidió. Pero va a ser una constante y la profecía de Martí se cumple. O sea, la intervención estadounidense en Cuba y Puerto Rico significó el inicio de esa fuerza más estadounidense contra el continente americano. Fue el inicio de las primeras bases militares en el continente, fue el inicio de la intervención del dominio que venía desde época de Bolívar. Pero haciendo la comparación, no podemos olvidar que fue precisamente el gobierno de Estados Unidos que impidió a Bolívar venir a libertar a Cuba. O sea, es el hombre que enfrenta al imperio estadounidense en su momento cuando todavía nadie creía que podía convertirse en un gran imperio. O sea, tuvo también Bolívar la visión clarísima de qué se trataba esta historia y lo vivió en carne propia. Entonces la primera sublevación en Cuba para liberarnos de España se llamó Rayos y Soles de Bolívar. Tenía una influencia bolivariana evidente y estaba basado en la experiencia y lo impidieron, o sea, impidieron que eso ocurriera. Y con la conquista de Cuba y Puerto Rico, Cuba estuvo ocupada varios años, o sea, no solamente se trata de la intervención, sino de 1898 a 1902 Cuba vivió una ocupación militar y fue víctima de la creación de un nuevo modelo neocolonial, un nuevo modelo de conquista, un nuevo modelo diferente al que ha aplicado el colonialismo español, pero que tuvo sujeto al poder en Cuba durante más de 50 años, hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Y es el modelo que se va a aplicar de buena medida en casi todo el continente. O sea, Cuba fue el laboratorio y Puerto Rico de qué es lo que iba a pasar y qué es lo que se iba a aplicar en el resto del continente. Hoy vivimos circunstancias que pueden parecer muy diferentes y ciertamente lo son a partir del desarrollo tecnológico, como les decía, de todo el avance que ha habido, de la propia experiencia del imperio, de sus propios mecanismos de dominación. Pero acercándonos, en el año 2018 el Comando Sur de Estados Unidos definió la política del gobierno de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas estadounidenses para la región hasta el año 2025 o 2030. Desde el año 2019 comenzaron a aplicarse algunas de estas fórmulas en el continente. En época de Trump, siendo presidente, ahora lo tenemos de nuevo al frente de la Casa Blanca, o sea, está de nuevo asumiendo las riendas del poder. Y todos sabemos lo que significa para el continente la presencia de Trump en la presidencia, en el gobierno de Estados Unidos. Y el Comando Sur definió con toda claridad cuáles eran los intereses de Estados Unidos en el continente. Años más tarde,
una nueva jefa del Comando Sur, en el año 2021 volvió de nuevo a marcar con toda claridad que se trataba de las riquezas del continente, de la necesidad de conservar el dominio económico sobre el litio, sobre el petróleo venezolano, sobre todos los recursos naturales del continente, frente a lo que estaba ocurriendo en el mundo, frente al reto hegemónico que significaba para Estados Unidos la presencia china en el continente latinoamericano y la presencia rusa en el continente latinoamericano y en el mundo. O sea, lo que significaba para ellos el reto de enfrentar algo que no tenían previsto en su línea ascendente como imperio. Recordemos que cuando cae el socialismo en la Unión Soviética y en Europa del Este, ellos proclamaron el fin de la historia. Se proclamó la victoria absoluta del modelo estadounidense de capitalismo. Y ahora las circunstancias han cambiado de tal manera que ellos están redibujando los escenarios, planteando la manera diferente de cómo retar y cómo enfrentar a estos, como ellos consideran, a estos gobiernos ascendentes, a estas potencias ascendentes en el mundo, que no podemos dejar de un lado a la India, que también entra a jugar en el tablero con mucha importancia. Entonces, ¿cómo enfrentar lo que está pasando hoy en día? O sea, ¿cómo dar esta batalla para mantener el poderío estadounidense en América Latina frente a esta situación que se le crea geopolítica? Y ahí el diseño de la guerra multiforme, o sea, de la guerra no convencional. A mí me gusta mucho la definición que los venezolanos han hecho de este tema que yo dedico además a mi tema de estudio central. Yo creo que la mejor definición la ha hecho Venezuela, la han hecho los investigadores venezolanos. Es una guerra multiforme de carácter no convencional. Porque guerra no convencional es la guerra de guerrilla. Guerra no convencional son muchas cosas, pero es que cuando uno habla de lo que está pasando en el continente, hay que verlo de esta otra manera. O sea, es una guerra multiforme de carácter no convencional. Porque tiene muchas variables que están jugando. La clave central de eso es generar el caos. O sea, Estados Unidos necesita un continente caotizado. Y pudiera mucha gente preguntarse, bueno, y es solamente una guerra contra Venezuela, contra Cuba y contra Nicaragua. Y absolutamente no es así. Por supuesto que el eje central de esta política estadounidense contra América Latina está centrado, está dirigido a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Pero si no vemos con claridad que es una guerra dirigida a todo el continente, no vamos a obtener los resultados, o no vamos a poder enfrentarnos a esos sucesos. La idea es generar el caos en el continente. Si uno revisa lo que está sucediendo hoy en día en naciones que pudiéramos pensar que no está sucediendo nada, he tenido la posibilidad de debatir muchas veces con compañeros de otras regiones, de otros países del continente, y no lo ven así. Pero Chile, o sea, Costa Rica, Bolivia, Colombia, o sea, ¿son enemigos de Estados Unidos o no son enemigos de Estados Unidos? ¿Cómo aparecen en este escenario? Estamos hablando de países que, como Bolivia, significan una prioridad también para Estados Unidos, pero estamos hablando de países que tienen una política de acercamiento, incluso de alianza con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, son víctimas también de la guerra multiforme. Yo tuve la experiencia de vivir en Chile lo que está ocurriendo, o sea, los intentos de desestabilizar el país, usando un elemento importantísimo de la guerra no convencional, de esta guerra multiforme, que es el uso de los grupos violentos, que es el uso del narcotráfico, del cual Venezuela tiene la experiencia de cómo se ha utilizado, pero lo ha vivido también Bolivia, lo ha vivido Costa Rica. O sea, uno de los elementos importantísimos para entender la guerra multiforme es cómo el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia utilizan a los grupos violentos en su estrategia desestabilizadora. ¿Cómo utilizan, por ejemplo, los grupos de narcotráfico? Uno veía, les contaba la experiencia chilena, porque los medios de comunicación constantemente estaban hablando de la presencia del tren de Aragua, de la presencia de los malandros venezolanos que habían llegado a Chile, y era una psicosis constante en los medios, se estaban creando en la gente la psicosis de que la amenaza que existía era tan fuerte que la gente no podía salir a la calle y que era necesario, por supuesto, aplicar medidas de contingencia, o sea, medidas duras, medidas violentas, medidas de control cada vez más exhaustivos. Sin embargo, cuando uno iba a las estadísticas, no encontraba ese resultado. O sea, cuando uno va a las estadísticas, resulta ser que no ha aumentado
sigue siendo Costa Rica, Venezuela, Costa Rica, disculpe, Chile y Cuba, los países más tranquilos. No es que todo esté en paz, pero es que no tiene nada que ver las estadísticas que se están dando reales, lo que está pasando con el discurso de los grandes medios. El discurso de los grandes medios no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Están, vamos a decir, que exagerando la situación, creando una situación de inestabilidad en la región. Y así va a pasar en varios lugares. El uso de los grupos paramilitares, que es otro elemento que no se puede desconocer en el continente latinoamericano. El uso de los grupos criminales, que Venezuela la ha conocido bien con los comanditos, que no me gusta utilizar el término comandito porque parece un término simpático. O sea, son comanditos, no, son grupos criminales. O sea, es que la oposición venezolana ha utilizado el término comandito un poco para disminuirle el peso de lo que significa. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los comanditos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se prepararon? ¿Cuál articulación tienen con los grupos paramilitares? ¿Y cuál articulación tienen esos famosos comanditos con los narcotraficantes y con las bandas de narcotraficantes? Y con las bandas organizadas de narcotraficantes que tienen una estructura muy bien creada en Sudamérica. Evidentemente estamos hablando de la misma cosa, o sea, no hay nada que los separe. Tienen y el uso del paramilitarismo, que es constante, es una presencia permanente en Latinoamérica. Y hay un elemento también que es importante en este tipo de guerra, en este tipo de conflicto, que son los grandes medios. Que Estados Unidos lo define muy bien. Ellos, a partir de los últimos años, sobre todo del año 2020 para acá, ellos han definido lo que nosotros englobamos en guerra psicológica, guerra de los grandes medios de comunicación, de la prensa, de internet. Ellos lo definieron un poco también para quitarle peso como MISO. O sea, son las operaciones militares de apoyo a la información, que lo define el Pentágono de Estados Unidos como la base fundamental de este tipo de guerra. O sea, el papel que van a jugar los MISOs es el papel que antes jugaban los grupos que se dedicaban a la guerra psicológica, al trabajo con los medios, a la desinformación, a la manipulación mediática. Todo eso está englobado en el término este que ellos definen Pentágono como esencial para su labor de influencia desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Ahí entra la guerra cultural, entra todo dentro de esa definición. Y la guerra cognitiva, que es un tema, yo diría que hasta polémico, porque yo creo que hay una confusión seria con el tema de definir la guerra cognitiva. Porque la guerra cognitiva tiene que ver con esto que le decía del MISO, o sea, tiene que ver con el uso de las redes sociales, tiene que ver con la utilización de los grandes medios, tiene que ver con la guerra psicológica, tiene que ver prácticamente con todo, porque es una guerra que está dirigida a la mente, está dirigida a la conquista del ser humano, a hackear al ser humano. Pero nos estamos viendo un detalle que yo creo que es importante tener en cuenta, que no solamente se mueve en el terreno subjetivo, se mueve también en el terreno objetivo. Porque para esta guerra se usan también las neurociencias, las neuroarmas. Y Estados Unidos tiene una gran experiencia en el uso de las neuroarmas. Porque viene de la aplicación de un experimento, vamos a decirlo así, que comenzó casi finalizada la Segunda Guerra Mundial y que parte de un programa que se llamó, algunos le dicen Alcachofa, otros le dicen MK Ultra. Ellos han tratado de disminuir el peso de esa práctica, de esa experimentación, a través de la construcción de teorías conspiranoides y demás, un poco para quitarle valor. Pero ciertamente hoy en día el desarrollo de las neurociencias ha permitido desarrollar neuroarmas que se mueven en el plano físico y que contribuyen al efecto que se obtiene con la guerra psicológica y con la guerra subjetiva, que se mueve en el campo de la mente y la agilidad del ser humano. Estamos hablando del uso de aerosoles, estamos hablando del uso de drogas, estamos hablando del uso de armas con las cuales ellos han experimentado, quisieron culpar a Cuba en un momento del uso de armas sónicas, culparon a Cuba del uso de armas sónicas utilizadas contra sus diplomáticos en la embajada de Estados Unidos en Cuba, pero ciertamente los que tienen armas sónicas, los que usan armas sónicas son ellos. No se trata solamente del efecto que se obtiene sobre la gente con el uso de Internet, que ya es importante. O sea, esta guerra a través del uso de Internet, que ellos definen como la herramienta más importante para manipular a la gente, ellos dicen que el Internet logra sobre el ser humano y las redes sociales logran sobre el ser humano un efecto tan nocivo que no haría falta utilizar neuroarmas.
pero a eso súmale el uso de neuroarmas, el uso de la droga, el uso de los nanocitos, que es un campo de experimentación que está casi prácticamente evolucionando en estos momentos, pero que nadie sabe hasta dónde ellos han llegado, o sea, se desconoce. Y hablo de definiciones de ellos, o sea, estoy hablando de, de conceptos que ellos han estado manejando, ideas que han estado manejando ellos, de la manera que siempre lo hacen, o sea, culpando a China y a Rusia del uso de las neuroarmas. O sea, un poco te permite saber qué están haciendo. Cuando uno ve un famoso informe que se ha utilizado muchísimo también con el tema de la guerra cognitiva que hizo la OTAN hace unos años, de cómo los chinos y los rusos están utilizando, y con poco justifica la manera en que ellos están enfrentando esta guerra cognitiva, usando esas mismas herramientas, y ahí te definen con toda claridad qué están haciendo. O sea, cómo el hombre se convierte en el blanco principal de este escenario de guerra, que antes podía ser el aire, la tierra, el mar, eh, el espacio, que hoy en día es el ser humano, el blanco principal de esta guerra. Y eso estamos enfrentando los latinoamericanos hoy en día. Este va a ser el núcleo fundamental de esta guerra multiforme. Pero hay otros elementos, de lo cual Brasil, por ejemplo, ha vivido una experiencia muy cercana, que es el uso de las iglesias neopentecostales. Y no estoy hablando de la iglesia pentecostal, siempre me gusta definir eso, porque incluso no tengo nada contra la iglesia pentecostal, al contrario, tengo familia, conocidos, amigos, y respeto muchísimo esa creencia. Estoy hablando de la nueva iglesia neopentecostal, utilizada como herramienta para manipular a la gente, que es algo muy diferente. O sea, el hecho de cómo se han valido de la creencia de la gente, del apego de la gente a la religión, sobre todo las religiones cristianas, para manipular, para utilizar. Y en Brasil ha sido quizás el laboratorio más importante del uso de estas cosas. Mediante la famosa teoría de, de la riqueza, la teología de la riqueza. O sea, usted es pobre no porque usted vive en un sistema que lo discrimina, no porque usted vive en un sistema que lo excluye, sino sencillamente porque usted no ha sido bendecido por Dios. Lo cual, visto desde todos los puntos de vista, es completamente ilógico. ¿Dónde queda el cristianismo entonces? ¿Dónde queda nuestra creencia en Cristo? Si sencillamente la riqueza es lo que nos hace cristianos. O sea, es un disparate en todos los sentidos, con todo el respeto. Pero a través de una gran manipulación. Porque usted, para ser un buen cristiano, tiene que ser rico. O no ha sido bendecido, usted está dominado por no sé cuántos demonios. Y entonces, bueno, lo que usted tiene que hacer es donar, apostar por esa iglesia para obtener determinados beneficios. ¿Y dónde queda entonces Jesús? Queda obviado completo en esa línea. Pero tiene una importancia porque es una iglesia que se opone, sobre todo en Brasil, a la teología de la liberación. O sea, tiene similitudes con la teología de la liberación porque es el trabajo comunitario, es el trabajo directo con la gente, con el pueblo directamente, pero en vez de preconizar la solidaridad, en vez de hablar de la solidaridad que sería lo cristiano, que sería lo realmente, donde estaría realmente el evangelio, está poniendo en primer lugar el egoísmo, está poniendo en primer lugar la individualidad y está, por supuesto, aprovechándose de los propios errores nuestros, los propios defectos nuestros. O sea, donde quiera que nosotros no somos capaces de llegar a esa población, de darle algo en qué creer, de darle algo en qué aguantarse, en qué sujetarse, esa persona que está en condiciones de vulnerabilidad puede ser víctima perfectamente de esta política engañosa, de esta teología engañosa, que forma parte de una de las tantas variables de guerra multiforme, de guerra no convencional, y que está diseñada de los Estados Unidos, que está diseñada a partir de un trabajo importantísimo que realizó la Agencia Estatal de Inteligencia, sobre todo en las favelas de Brasil. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos elementos, que se diferencian muchas veces del concepto europeo de este tipo de guerra, porque el golpe suave forma parte también de la guerra multiforme. Y alguien podrá decirme, pero no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, cuando usted habla de golpe suave, está hablando de una manera, de una de las tantas maneras que esta estrategia aplica para lograr un objetivo central. Es parte de la creación del caos y tenemos que incluirlo dentro de la guerra multiforme, con todos estos elementos que estamos dando, porque tiene características propias. Viene de la experiencia europea, viene de la experiencia del Instituto Albert Einstein. Fíjense ustedes que no son casualidades, o sea, el Instituto Albert Einstein
surge a partir de una política, una estrategia estadounidense que se aplica en los años 80, en época de Reagan, y que es continuado después por Bush y demás, dirigida a acabar con el socialismo, dar la batalla final contra el socialismo en Europa. Y va a ser el instituto donde Ian Char lanza su teoría ya en los 90 de las revoluciones de colores y este tipo de golpe suave que se va a aplicar en Yugoslavia, que se va a aplicar en muchísimos escenarios, en Georgia, con nombres muy bonitos, Revolución de la Rosa, Revolución Naranja, o sea, le ponen nombres muy lindos, pero atrás de eso está la famosa práctica de la no violencia, que nosotros los latinoamericanos sabemos que es una falacia, o sea, no son exactamente revoluciones no violentas. O sea, hay que solamente dirigirse a ver lo que pasó en Tierra con el Baindán o ver lo que ha pasado en Venezuela con la guarimba. O sea, no son guerras no violentas, no son acciones no violentas. Detrás de eso hay una gran violencia desatada. Detrás de eso está la búsqueda de generar el caos, la búsqueda de desestabilizar el gobierno. Hay una práctica muy interesante de los teóricos de este tipo de guerra, de este tipo de acción no violenta, que es que ellos dicen que si ellos hacen que un gobierno dimita, que un gobierno renuncie, no logran su objetivo. O sea, el objetivo central de la guerra de golpe suave es que el gobierno implosione, o sea, que la institucionalidad implosione, que se genere un caos tan grande que sea imposible gobernar, para entonces ellos poder lograr sus objetivos. Contra Venezuela se estuvo preparando durante años este tipo de acción. En los años en que prácticamente se estaba dando el mismo fenómeno en Europa, se estaba aplicando las famosas revoluciones de colores en Europa, incluso las primaveras árabes famosas, que es la misma estrategia pero con distinto nombre, se estaba preparando en Venezuela el escenario para aplicarlas contra el chavismo. Se prepararon jóvenes venezolanos, se llevaron jóvenes venezolanos a formarse en Yugoslavia. Yugoslavia que ha sido el laboratorio de este tipo de conflictos, de este tipo de estrategias, a través de un grupo que se llamó Otpor, Resistencia, un grupo juvenil, que aplicó esta estrategia contra Milosevic, contra el gobierno de aquel momento, en Yugoslavia, y que tuvo un resultado. De esa experiencia de Yugoslavia sale un instituto que fue el Instituto Canvas, el Instituto para la Guerra No Violenta, con un financiamiento de George Soros importante, con un financiamiento de los USAID importante, y a ese instituto es donde van a prepararse los jóvenes. O sea, van de 10 en 10, grupos de 10 con un profesor, a prepararse en Yugoslavia y en Italia y en varias regiones europeas, pero bajo el auspicio de esta organización, con los dineros del Instituto Albert Einstein, de George Soros y de la USAID, comenzaron a prepararse en este tipo de estrategias. O sea, la guarimba, que es un nombre muy venezolano que se le da a las acciones que se cometen sobre el terreno, no salieron de la nada. O sea, mucha gente no se explica muchas veces. Yo he hablado de una oportunidad de conversar en Venezuela con muchas personas y mucha gente te dice, bueno, ¿cómo es posible que un vecino al que yo conozco, con el que comparto vida, vicisitudes, cosas buenas, cosas malas, de buena manera se transforma en un ser violento capaz de cometer las más bárbaras acciones? Bueno, es que eso no es obra de la casualidad, eso es obra de este tipo de acción. O sea, a través de todo esto hay laboratorios, a través de esto hay centros de estudio, que asusta ver la cantidad que son. O sea, cuando uno empieza a investigar el tema, estamos hablando más de 1000 laboratorios, talleres, centros de estudio, universidades en todo el mundo, que su misión está dirigida a construir estos escenarios, a teorizar sobre cómo llegar a la gente. Hay laboratorios médicos trabajando la guerra cognitiva, hay centros de investigación médica trabajando la guerra cognitiva. Yo los remito siempre a MK Ultra, porque la experiencia de MK Ultra es digna de estudiarse. No se creen el cuento nunca, queridos estudiantes y profesores, de las teorías conspiranoicas. Las teorías de la conspiración se utilizan también como una estrategia de guerra multiforme. Es uno de los elementos que la CIA llama tercero independiente. O sea, si yo quiero demostrarte ahora que el calentamiento global no existe, según las tantas campañas mediáticas, si yo soy representante de la Ford Motor y yo empiezo a decir que el calentamiento global no existe, nadie me lo va a creer, porque yo produzco automóviles. Si yo soy una empresa petrolera o soy el propio gobierno de Estados Unidos y me pongo a decir que el calentamiento global no existe, nadie me lo va a creer. Pero si yo creo un instituto
que se dedica a la investigación del cambio climático. Y un grupo de científicos empiezan a decir que eso es una mentira, que es un proyecto comunista, que es un proyecto de la izquierda, porque ellos pueden demostrar científicamente que no existe. La gente termina creyendo, o sea, logra un impacto en la gente. Le puse el ejemplo del cambio mediático, del cambio climático, pero funciona en todos los escenarios de la vida. O sea, si yo quiero demostrar la ineficacia de un proyecto socialista, yo construyo laboratorios donde hay científicos sociales, donde hay muchísima gente preparada a sueldo del gobierno de Estados Unidos, a sueldo de todas estas instituciones, que su función es demostrar científicamente que eso no funciona, o cuáles son las cuestiones negativas que tiene. Construir incluso una historia negra sobre determinado país, sobre determinada nación. Y eso es tremendamente importante comprenderlo y saber esa estructura. O sea, nada de esto es obra de la casualidad. Detrás de esto hay ciencia aplicada, detrás de esto hay mucha gente inteligente trabajando y está esta estrategia del tercero independiente funcionando, construyendo las supuestas teorías conspiranoicas. Cuando quieren demostrar de que algo es falso o no existe o ponerlo en duda, Hollywood se encarga de hacer una gran película, una gran serie de televisión, construyendo un escenario creíble sobre lo que la gente está viviendo todos los días. Porque hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la guerra cognitiva y también con este tipo con todos los demás elementos que hemos hablado, que es la guerra económica. O sea, la guerra económica está calculado que tiene un efecto terrible sobre la persona. O sea, la persona que es sometida durante meses, durante años, a la guerra económica, los servicios especiales estadounidenses calculan que esa persona llega un momento que es incapaz de razonar con claridad. Cuando la prioridad es un individuo, y lo vamos a entender perfectamente bien porque los cubanos y los venezolanos lo hemos vivido en carne propia. Cuando la prioridad de un individuo es qué va a comer esta noche, qué va a comer su familia. Cuando esa persona va a los mercados y se encuentra que no hay nada, que no hay no hay mercadería, que falta lo más esencial, que no tiene cómo alimentar correctamente a su familia, que tiene que hacer largas colas todos los días, largas filas todos los días para comprar un producto. Cuando esa persona además no le funciona el transporte para dirigirse al trabajo. Cuando esa persona sufre apagones de horas, de días incluso, todos los días, durante un tiempo X, esa persona termina en un estado tal de desesperación, según calculan ellos, que va a razonar de una manera violenta, va a responder de manera violenta ante cualquier cosa. Porque su prioridad número uno va a ser la sobrevivencia. Y un individuo sometido a una política de sobrevivencia, por supuesto que lo primero que va a pensar es en cómo salir de esa situación. Y yo te estoy ofreciendo entonces la panacea, cómo salir. O sea, la culpa la tiene tu gobierno, la culpa la tiene tus dirigentes, la tienen tus instituciones. O sea, elegiste el camino equivocado. Y la guerra económica afecta la manera de pensar de la gente como nada. Lo que hemos vivido, las horas de apagón, las horas de escasez, la falta de medicamentos. Entonces, la gran pregunta es quién es el responsable. La primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿quién tiene la culpa de que yo estoy viviendo así? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. El bloqueo económico enemigo, eso está lejos. El que más cerca está es el gobierno. Es muy fácil. Si además usted está siendo víctima de una gran campaña mediática, si usted está siendo víctima en ese momento, además de eso, de una gran campaña dirigida a construirte un escenario, si esa campaña mediática está dirigida a construirte un enemigo, te está dando la respuesta, te está dando la solución. Y la primera línea de pensamiento que tiene que ver con la guerra cognitiva, el primer proceso de pensamiento de un individuo, el más inmediato, ocurre de manera muy rápida. Ocurre a partir de los estereotipos que uno tiene creados. O sea, si yo te construyo un estereotipo, el estereotipo ayuda a la gente a pensar. O sea, el estereotipo es una construcción que uno tiene en el cerebro, que cuando uno recibe un estímulo, uno actúa primero pensando en lo que tiene construido ya. O sea, a ti te dicen, como han construido en Cuba, un término como el hombre de a pie. Te dicen el cubano de a pie. Uno inmediatamente piensa en el cubano humilde. Por eso esa creencia te separa inmediatamente entonces de la dirección. Entonces está el cubano de a pie, que vive como quiere, pasando mil trabajos, y está el hombre rico, que es el dirigente, que es el que está en la institución, digamos. Crea una fractura.
Y esa construcción de esos estereotipos hace que la gente reaccione ante una respuesta, ante una motivación de una manera determinada, que está prevista, que está calculada que ocurra así. Entonces, la guerra económica va a ser uno de los factores más importantes de esta guerra. Si una persona que es sometida a toda esa violencia, a la violencia económica, a la violencia paramilitar, a la violencia, a la narrativa violenta que Internet le está imponiendo a través de las redes sociales, que es sometida a la vez a un estado de caos en todos los sentidos, no tiene, según los cálculos de los servicios especiales y del gobierno estadounidense, la capacidad de razonar con claridad. O sea, no nos extrañe que ellos actúen con violencia en esa manera. Si además estamos hablando de una persona que ha sido influida por un modo de vida, que ha sido influida además por una manera de ver el mundo, que no logra entender lo que está pasando a su alrededor, llega un momento en que su comunicación real, su manera real de ver el mundo ha sido alterada de tal manera que puede ser capaz de cometer cualquier acto de violencia. Está calculado que esa persona actúe violentamente en esa circunstancia. Y creo que sería bueno también referirnos a la estructura que tiene esta guerra y que la pueden buscar en internet. O sea, una de las cosas buenas que tienen los servicios especiales estadounidenses y que tiene el gobierno de Estados Unidos, vamos a decirlo así, es que todo lo desclasifica. Termina desclasificando todo. Usted va a internet y busca muchas cosas. Claro, no crean todo lo que aparece en internet. Es parte también de la guerra no convencional. Mentir de manera terrible. No todo lo que está desclasificado ocurrió exactamente así, pero tenemos una fuente importante de información. Y esto que busqué lo pueden buscar hasta en Wikipedia, de la estructura. Hay un centro de operaciones especiales de la CIA, que fue en su momento una dirección, que ha ido cambiando de nombre. Y ese centro de operaciones especiales de la CIA, que se subordina por supuesto al gobierno de Estados Unidos, a la agencia, tiene un grupo que se llama Grupo de Acciones Políticas. Y ese grupo de acción política tiene dentro de sus elementos más importantes la guerra mediática, la guerra a través del uso de Internet, y la aplicación de la guerra cognitiva. Está enlazado con laboratorios, con todo. Entonces, lo primero que hace el gobierno de Estados Unidos para aplicar ese tipo de guerra es crear una fuerza de tarea. Nosotros los cubanos vivimos la fuerza de tarea. Venezuela vivió la experiencia de una fuerza de tarea. Nosotros en época del anterior gobierno de Donald Trump tuvimos una fuerza de tarea para el uso de Internet. Era una fuerza de tarea para la libertad de Cuba. La fuerza de tarea permite al gobierno de Estados Unidos unir diferentes elementos. Pentágono, la CIA, todos los servicios especiales, con los laboratorios, con las universidades, con todo el mundo, en función de lograr eso. Subordinado a este centro de operaciones especiales. Y este centro de operaciones especiales, junto con esta fuerza de tarea, comienza a elaborar, a poner en práctica toda esta estrategia de la cual les he estado hablando. ¿Qué hace el centro de operaciones especiales? Bueno, por ejemplo, este centro, con esta fuerza de tarea, contrata Net Center. Vamos a hablar de una de las variables de la guerra. O sea, contrata Net Center. Cualquier Net Center. Varios Net Center. Para la guerra contra el crédito, por ejemplo, de la persona. Gente que tiene una gran experiencia en este tipo de guerra. Gente que además se contrata de manera natural incluso para el mercado, para desarrollar estrategias del mercado. En este caso estamos hablando de un mercado político en el cual se van a desenvolver. Y estos Net Center contratan cibersicarios, como le llaman. El cibersicario es el tipo que está trabajando en redes sociales y que es el último eslabón de esta campaña de descrédito. Pero es bueno que sepamos que no se trata de un individuo que porque piensa diferente que nosotros está combatiendo o está poniendo lo que le da la gana en Internet. O sea, ese es el eslabón final de un complejo, de una fuerza de tarea donde hay laboratorios, donde hay especialistas, hay analistas, y él está haciendo el eslabón final de ese concepto. Si a eso lo sumamos hoy en día, la inteligencia artificial, el uso de los bots, la capacidad que tiene hoy en día Internet y la inteligencia artificial para construir cuantos avatars quieran, para construir todos los robots que quieran hacer, para construir un escenario mediático muy negativo hacia los gobiernos que ellos quieren o están preparando para derribar. O sea, es un reto enorme el que estamos enfrentando.
porque el desarrollo tecnológico ha puesto en manos de esta gente las posibilidades para llegar a donde nunca antes nadie soñó, para desarrollar un tipo de guerra que nunca antes se conoció en la historia de la humanidad. O sea, la guerra contra la mente de los seres humanos hoy en día cuenta con todos esos elementos que antes no lo tenía. Hay algo importantísimo, el neuromarketing. El neuromarketing se desarrolla en un momento determinado con el fin de vender un producto. Se lo desarrollan las grandes empresas, las grandes compañías. Se hizo habitual incluso el uso de neuromarketing. Pero hay un elemento del neuromarketing que tenemos que tener en cuenta también, que es el neuromarketing político, que forma parte también de la guerra cognitiva. Aquí yo le decía a unos estudiantes cubanos en la universidad, los cubanos le dicen a los estadounidenses Yuma. Hemos investigado muchas veces dónde sale la palabra, no sé si es una película, la gente dice que fue una película del oeste, que se llama El último tren a Yuma. No sabemos exactamente dónde surgió la frase, la palabra, que designa a los americanos como Yuma y Estados Unidos la Yuma. Y yo le decía a los estudiantes, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado decir a alguien, esa ropa huele a Yuma? Todo el que ha comprado en los Estados Unidos, en un gran mercado, lo ha comprado en un mall, lo ha comprado en una gran tienda, sobre todo las tiendas exclusivas, la ropa no huele igual. O sea, hay un olor característico de esa ropa. Por eso no todas las marcas huelen igual. Y eso no es casual. No es que ellos estén tratando de hacernos agradables, o sí lo están tratando, o sea, están tratando de vender algo agradable, es que está estudiado el efecto que ese olor tiene sobre la gente. Eso nació de una experiencia de una marca O'Reilly que vendía cosméticos y aplicó esa experiencia de neuromarketing utilizando un olor determinado. Y el éxito que tuvo fue tan grande que se convirtió en una manera de hacer las cosas. Y hoy en día uno compra en un gran almacén de ese tipo y la ropa tiene un olor y tú dices, bueno, caramba, qué olor más exquisito, qué olor diferente. Los cubanos le decimos olor a yuma, olor a yuma. Por eso olor a yuma es ese. No es casualidad, nada de eso es casual. Como no es casual el uso de los colores. Yo vi una experiencia con un grupo de psicólogos que le ponían una taza blanca, una taza azul, una taza negra y servían café en las tres tazas. Y te preguntaban, bueno, eh, ¿cuál es el café que está más caliente? Y la gente decía, la taza azul. El que me echaste en la taza azul es más caliente. Decían, no, es el mismo café. Lo que los colores tienen también una función dentro de esto. Entonces, es compleja la guerra cognitiva, mucho más compleja de lo que nosotros muchas veces sospechamos. Porque ahí se utilizan los colores, se utiliza la experiencia de la venta de mercancía para vendernos una idea política y para manipular la conciencia de la gente, para manipular la manera de pensar de la gente. Utilizan los sabores, utilizan todas las herramientas que el neuromarketing, que el mercado le dio. Usted entra a un mercado a comprar un producto y la estructura de los colores está calculada. Hasta la música que usted está escuchando cuando entra está calculada. Los olores que usted siente está calculado. Ahora lleven eso al plano de vender un producto político, de vender de vender un candidato, de vender un candidato opositor. Lo que puede parecer nada sí tiene un valor en la gente, porque está dirigido a un público que ellos previamente prepararon y previamente estudiaron. María Corina Machado es un producto mediático que está calculado en todos los sentidos, está calculado el olor, está calculado los colores que utiliza, está calculado cada palabra que dice, está calculado cada gesto que hace. Si tuvieron la posibilidad de ver la toma de posesión de Donald Trump, nada de lo que sucedió en la toma de posesión de la juramentación del presidente de Estados Unidos fue obra de la casualidad. Cada gesto, cada palabra, cada color que se utilizó, el hecho de por qué se hizo dentro del Capitolio, no solamente fue por el frío, fue porque en ese Capitolio fue donde ocurrió los eventos en que finalizó la última elección de Donald Trump. Ese espectáculo de lanzar, terminando prácticamente su discurso, 80 órdenes ejecutivas frente a las cámaras, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué hacer algo públicamente cuando eso se hace en privado? Un presidente se supone que se reúna en privado para tomar esas decisiones, ¿por qué hacerlo público?
sea, cada uno de los elementos de aquella toma de posesión de Donald Trump tuvo un sentido preparado de antemano. O sea, cada una de las cosas que ocurren en el campo de los medios, en el campo, en el terreno de Internet, en el terreno de estas campañas que se arman, tiene un sentido. Cada cosa que hace la oposición tiene un sentido. Tiene atrás de eso todo un grupo importante de gente elaborando ideas, creando los escenarios sobre el cual influir sobre nosotros. La guerra que hoy nosotros libramos contra el imperialismo estadounidense es una guerra difícil, una guerra en la cual tenemos mucho que aprender todavía, pero tengo la absoluta convicción que nosotros tenemos la capacidad de vencer, tenemos la capacidad de ganar, porque las circunstancias tampoco hoy son iguales que hace unos años atrás. Hoy en día estamos en mejores condiciones para liberar esta guerra, y mientras más conocimiento tengamos de ella, mejor. Es una invitación también al estudio, a la investigación, a comprender y a no irnos por el facilismo de lo que todo el mundo repite, de lo que aparece en todas partes, sino a buscar las esencias de lo que nos están haciendo, de cómo están librando esta guerra contra nosotros. Porque a los teléfonos celulares le queda nada. O sea, estoy seguro que vamos a enfrentarnos a un escenario diferente en unos años. Ya los teléfonos no van a ser, pero la guerra contigo va a seguir existiendo. Y ojalá el imperialismo estadounidense no esté ahí, pero dudo mucho que le queden pocos años. Creo que le quedan unos años todavía de vida y nos va a tocar a nosotros todavía enfrentarlo en escenarios cada vez más complejos, en escenarios cada vez más difíciles, en un mundo que ha cambiado, en un mundo donde ellos quisieran aplicar la política de las cañoneras que aplicaron en el siglo XIX, quisieran aplicar la política de la intervención del gran garrote que aplicaron a finales del siglo XIX, que aplicaron durante todo el siglo XX, pero que ya no pueden hacerlo, porque ni el continente es el mismo, la América Latina no es la misma, los mecanismos de injerencia en la región no pueden ser exactamente los mismos, que hoy en día existen potencias emergentes en el mundo que están retando ese poder de los Estados Unidos, y hoy contamos con aliados que sin duda son importantísimos para nosotros. Y más que nunca se hace necesario volver al pensamiento de Martí, al pensamiento de Bolívar. Yo creo que la fuerza nuestra para enfrentarse, quisiéramos decir, la fuerza mágica. Alguien a veces está esperando que aparezca una solución mágica, pero la solución mágica está precisamente en el pensamiento de Bolívar y en el pensamiento de Martí. Este evento que hoy estamos viviendo aquí en La Habana, donde Martí habló precisamente del necesario equilibrio del mundo. Y si vamos a Bolívar, vamos a ver que Bolívar se refirió con otras palabras, pero exactamente estaba hablando de la necesidad de lograr ese equilibrio en el mundo y que América era la América de verdad, no la que dicen los yanquis, porque para ellos América es el pedacito, y América es completa, América toda. La necesidad y el peso tan importante que América iba a jugar en ese equilibrio del mundo futuro. Y la necesidad de la unidad latinoamericana. No vista como un cliché, sino como una realidad posible. Y no solamente posible, sino necesaria. Porque en realidad la fórmula mágica está ahí. La fórmula mágica está en lograr la unidad latinoamericana. En lograr construir la gran nación que Bolívar soñó un día. La nación independiente, auténtica, que Martí escribió en ese gran ensayo manifiesto que fue Nuestra América, que es tan bolivariana, que es un concepto tan bolivariano. Ahí está la fórmula mágica, no hay otra. Y entonces, bueno, ojalá tenga la oportunidad un día de poder conversar con ustedes directamente en vivo, como me gusta a mí, o sea, intercambiar, preguntar, que me pregunten, debatir. Ojalá tuviéramos esa posibilidad. Creo que sí, soy un gran optimista. Creo que la podemos tener un día y podamos conocernos y seguro que aprenderé muchísimo de ustedes. Así que agradecido por la posibilidad de este intercambio a través de los teléfonos, de las tecnologías que hoy nos facilitan estas cosas y nos facilitan acercarnos. Y aquí estamos. La gente se ríe a veces aquí cuando yo digo que soy un intelectual venezolano. Y me dicen, bueno, ¿cómo que intelectual venezolano? Tú lo has decidido, soy intelectual venezolano. Lo digo con un orgullo tremendo. Soy un intelectual venezolano. ¿Cómo no?